Con el fin de descongestionar los juzgados y hacer más eficiente la rama judicial, se discute en el Congreso de la República la reforma a la justicia. No obstante, son muchos los puntos que generan polémica porque parecen redactados para perpetuar la impunidad y no para castigar a los culpables de delitos graves. Uno de ellos es darle fuero a las altas dignidades del Estado para que los organismos de control no los toquen con sus decisiones y solo sean juzgados por comisiones de la Cámara o el Senado que ya han mostrado su ineficiencia. Otro aspecto que no gusta mucho es que se faculte a los notarios para impartir justicia y que se quiera ampliar el fuero militar para proteger a las Fuerzas Armadas cuando excedan su fuerza. Lo cierto es que mientras el proyecto va para sexto debate, hay quienes dicen que es una reforma política, porque blinda a congresistas y miembros del Ejecutivo, pero no soluciona los problemas de corrupción e ineficiencia del Poder Judicial. Hay mucha duda, no hay suficiente claridad. Las reformas que se hacen desde este gobierno, el gobierno colombiano, no se hacen para beneficiar a la sociedad en general, sino se hace para esconder una cantidad de daños y perjuicios que hace no solo el gobierno, sino las instituciones militares contra los ciudadanos. Esta reforma que cursa en el Congreso es para incrementar la impunidad que ya existe en el régimen judicial. La iniciativa parecería buena en su sentido amplio. Las leyes que se hacen aquí definitivamente los políticos, ellos no las cumplen, al pueblo se las hacen cumplir. Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy tenemos un invitado muy especial para abordar un tema de coyuntura que es la reforma a la justicia. Está con nosotros el representante a la Cámara, el doctor Germán Navas Talero. Mil gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por invitarme acá, pero mire, esta reforma no toca al ciudadano, eso es lo grave. Esta reforma no le sirve para nada al ciudadano del común. Lo que han dado en llamar el ciudadano no tiene nada. Lo he dicho y ha causado escozor en algunas personas que esta reforma no es más que una revancha del Ejecutivo y del Legislativo contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que supo poner en orden las cosas. Eso no les gustó. Y lo que no había podido hacer Uribe, lo está haciendo el doctor Santos con buenas maneras. Esto no conduce a usted, televidente, no le sirve para nada, absolutamente para nada. Por el contrario, abre la posibilidad de que la justicia le salga costando dinero a usted. Hay quienes manifiestan que esta reforma a la justicia es una cadena de favores. Yo no lo toco, usted no me toca y todos quedamos perfectos, pero el tema de la justicia queda ahí, rezagado absolutamente. Sí. No se da ninguna garantía más al ciudadano, las cosas quedan como están. Partamos de una base. Usted dice que se hacen favores. En este momento, la Constitución prevé que la pérdida de investidura por las faltas que determina la Constitución se debe tramitar en 20 días contados a partir del momento en que el ciudadano presenta la queja. Eso lo cambian en beneficio de los parlamentarios, porque en este caso ahora serán 40 días hábiles para la primera instancia, más 40 días hábiles para la segunda instancia, pero los días no comienzan a contarse a partir de la presentación de la ley, sino a partir del auto que acepta la demanda y está debidamente ejecutoriado. Lo mismo acontece en la segunda instancia, los 40 días comenzarán a contarse a partir del momento en que quede en firme la providencia que concede el recurso a la segunda instancia. Eso es una burla al colombiano, porque lo que el legislador del 91 quería era un procedimiento expedito y rápido para purificar la política. Y a decir verdad, había producido buenos resultados. Entonces, ahora no. Es más, en este momento, este tipo de infracciones no tiene prescripción, ni tiene caducidad. En cualquier momento que el parlamentario haya cometido un desaguisado que dé lugar a esto, se puede invocar. Ahora ya, facultan al legislador. Observa que la Constitución faculta al legislador, o sea, yo me faculto a mí para que a través de una ley ponga términos de caducidad y términos de prescripción. Esta es una reforma constitucional hecha exclusivamente para que los parlamentarios se defiendan. Y yo creo que los inocentes no tienen por qué buscar defensa ni buscar argucias. Uno debe de respetar la ley y no temerle al juez, sino aspirar a violar la ley.
Usted también en alguna oportunidad lo leí o lo escuché hablando sobre la doble instancia. Es decir, los congresistas ahora quieren tener como lo que llaman ahora los conjueces, es decir, que no solamente una institución sea la que los juzgue, sino tener una segunda oportunidad, un segundo chance, y esto hace nuevamente que todo sea más laxo, que los procesos... Quiero reconocer una cosa. Yo como profesor de Derecho Penal siempre he sostenido la necesidad de una doble instancia. Yo siempre lo he dicho. Es más, hace muchos años yo propuse la doble instancia porque la veía como violatoria de las garantías. Bueno, pero si se vuelve más expedito el caso, ¿no? Pero es que lo que una persona hace, alguien tiene que revisarlo. Esto lo uso como las sentencias divinas que Dios la condena a usted y no hay apelación. Sí. Yo siempre he considerado la necesidad de la doble instancia. Lo que no entiendo es porque si se crea la doble instancia, en este caso, se duplican los términos. Dejen los mismos 20 días que traía la Constitución del 91 y garanticen una doble instancia. Listo. Esto se convertiría 20 para la una, 20 para la otra. Pero no, aprovechan esa coyuntura para hacer interminable el proceso de pérdida de investidura. Pero lo más grave del caso es que personas que en este momento están siendo procesadas por pérdida de investidura votaron esta reforma. ¿Por qué la votaron? ¿Pero sería retroactiva? Ahora explico cómo la votaron. Ajá. Hace poco se modificó la Constitución para permitir que en los actos legislativos no haya lugar a impedimentos. Que no, que por tratarse de un acto erga omnes no tendría por qué haber impedimentos. Se dijo y se modifica la Constitución. Hecho eso, que conseguían los insumos para hacer el pastel, ahora hacen el pastel. Entonces, personas que están siendo investigadas por la Corte o personas que están siendo investigadas por el Consejo Jurado, sin ninguna ética, se presentaron a votar para que se modifiquen las reglas de su propio juego. Eso no está bien. A mí no me gusta. No, realmente. por supuesto, ni ética La doble ni instancia morales. no la critico porque todos los procesos deben existirla. Pero en estos casos que yo vote en mi doble instancia yo mismo y fuera de eso me duplique los términos en beneficio mío, eso no está bien visto. Por lo menos en un país donde exista un poquito de ética y principio. Es que ahí es donde entramos a debatir Lo el dices tema, tú. infortunadamente. ¿Quién va a llevar los procesos contra los congresistas? ¿Sigue siendo la Procuraduría? Porque es que ahí también hay otro escollo. Los procesos penales, ¿qué ha pasado? En este momento la Corte Suprema de Justicia es la que los juzga en una sola instancia y los condena. Sí. Aparece la necesidad de la segunda instancia. Pero aquí es donde está el juego maquiavélico. Se crea una sala especial en la Corte Suprema de Justicia que juzgue a estos aforados. Pero imagínese usted quién es la persona que hace las ternas para elegir estos magistrados. El señor presidente de la República. Él hace las ternas para que la Corte Constitucional elija a esos magistrados. O sea, él pone a los jueces de sus amigos. Era lo que se quería hacer en el gobierno anterior, que el juez beneficiara a los amigos del presidente. Porque ustedes recuerdan que el señor expresidente de la República dijo un día que votaran rápido por él mientras los metían en la cárcel. Todas estas personas que están en la cárcel por la famosa parapolítica no lo estarían si esos jueces que a ellos los juzgan hubiesen sido postulados por el presidente de la República. Entonces el presidente se reserva ese hecho. Yo los postulo, ustedes los eligen, pero eligen a los míos. Y como el presidente siempre trabaja con la mayoría del Congreso, lo que están buscando es fabricar su propio juez y en el futuro una impunidad. Eso es lo que uno mira después de este dibujo. Absolutamente lamentable. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio.
Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Esta noche analizando el proyecto de reforma a la justicia que cursa en el Congreso de la República. Va muy avanzado, ha tenido ya bastantes espaldarazos por el unanimismo que se viene desarrollando infortunadamente en el Congreso de la República. Doctor Navas Talero, representante a la Cámara. Hay otro tema que marca la pauta en esta reforma y es el del fuero militar. Que sí, pero no, pero lo metemos con estos términos, no funciona de esa manera, entonces cambiémoslo. Pareciera que ya hay un acuerdo predeterminado para que el fuero efectivamente va como sea. Es que el fuero que se está tramitando es un hijo extramatrimonial de esta reforma. Lo quisieron meter acá. Yo creo que lo hicieron únicamente para medir la reacción de la opinión pública. Pero como la opinión pública no entiende, la opinión pública se dedica únicamente al fútbol en Colombia, después se queja de lo que tiene. No protestó en la forma de vida, sin embargo notaron que era más práctico hacer una reforma independiente. Entonces sacaron de esta reforma el artículo 12 y la propusieron. Y ya lleva 2 debates en Cámara. Pues decirle que el único voto negativo contra esto en la Comisión Primera, ya que en la plenaria no puede estar, fue el mío. El suyo, por supuesto. Lógico. Hay cierta connivencia, cierto deseo de aumentar la impunidad en Colombia. Yo les recordé que en 1831 el general José Hilario López, cuando restablece el orden en el país y saca a Urdaneta, que era un usurpador, lo primero que hizo este general fue pedirle el levantamiento de su fuero penal militar. Renunciaron al fuero penal militar como un ejemplo de civilismo. ¿Sí? Si cometimos algún, júzguenos, y renunciaron al fuero penal militar. Ahora, es todo lo contrario. Ahora que debían de ser tan garantistas como de José Hilario López, lo están pidiendo, ¿no? Pero porque les parece que la justicia ordinaria los persigue. Yo le pregunto a la opinión pública, ¿usted conoce de alguna injusticia cometida por un juez ordinario contra los militares? No, lo preocupante además... Pero es que no solo eso, sino que le van a entregar a la justicia penal militar el conocimiento de delitos contra el derecho internacional humanitario. Ahí va. Por favor, si el mundo entero ha restringido el fuero penal militar... Precisamente. Para guerras externas. Sí, cuando se trata de una guerra externa, pues sí se aplican los tribunales militares, pero dentro del interior del país se ha venido reduciendo al máximo. Entonces, mientras el mundo reduce el fuero penal militar, aquí lo aumentamos. Entre otras cosas, Rojas Pinilla fue mucho más amplio. Rojas Pinilla en aquella época crea su corte penal militar y su tribunal militar, pero todos los magistrados eran civiles. Todos. Recuerdo que Rojas reunió lo más granado de la juridicidad en materia penal en aquella época, los llevó al tribunal militar y a la corte penal militar que él crea. Ahora, ya no es entonces el civil, tienen que ser militares, sí, donde existe un temor reverencial por el superior, en servicio activo o retirados. Alegan ellos que es la especialidad lo que obliga a eso, el conocer los límites de la acción, etc. Entonces, con esa tesis, los médicos deberían solicitar sus jueces propios, porque yo no entiendo mucho de medicina. No, pues cada profesión, entonces tendría un juez particular, porque ninguno conoce la generalidad de la profesión. Es una manera de crear una justicia especialísima contra el principio universal de que la justicia debe ser igual para todos. Pero es más, dentro de las propuestas que vienen ahí, viene una que me aterra porque parece nauseabunda, y es creación de cárceles especiales para ellos. Yo tuve que decirle al país que lo que querían era construir con el presupuesto colombiano los Tolemaida Resort. Un poco lo que había en Tolemaida, por supuesto. Porque la Corte Constitucional lo que ha dicho es que sean recluidos en pabellones especiales. No ha dicho la Corte que les construyan cárceles especiales. Y si el país, señores, no tiene presupuesto para ampliar las cárceles existentes, ¿de dónde va a sacar dinero para construir más cárceles especiales para los militares? No, infortunadamente un país que ha sido calificado, señalado y estigmatizado a nivel internacional por violar de manera flagrante los derechos fundamentales. Y no hubiésemos conocido casos, sanciones, no muchas, infortunadamente, con los falsos positivos que creo que evidenció, abrió la puerta de todas las
actividades ilegales que infortunadamente se estaban desarrollando al interior de nuestras fuerzas. Uno siente vergüenza como abogado. Tuve oportunidad de estar en una reunión en Europa ahora y se tocó el tema ese, me preguntaban sobre eso de los falsos positivos y equiparan el ejército colombiano con lo que fue el ejército argentino durante la época de Videla, Macera, Agosti, Viola, y realmente uno no tiene argumentos para desvirtuar lo que ellos dicen. ¿Cómo así? Que cogían a un muchacho cualquiera, lo vestían de guerrillero, lo mataban y cobraban por eso una prima, una bonificación. ¿Qué tiene usted que decir? Sí, me da vergüenza que mi país haya hecho. No, por supuesto, y es una realidad que debería la reforma a la justicia tener en cuenta en la medida que todos los colombianos queremos saber la verdad y que se restrinjan, por supuesto, las violaciones a los derechos humanos. Es un deseo. La verdad, como se está consiguiendo en Argentina, va a ser difícil en Colombia, porque en Argentina el general Balsa, siendo el comandante general de las fuerzas militares, un día él públicamente le pidió perdón a la Argentina, estando en servicio activo, y sin que nadie se lo exigiera ni por sentencia, le pidió perdón por los desmanes cometidos por la fuerza pública. Aquí, el presidente de la República voltea la torta y a nombre de todos los colombianos le pide perdón a la fuerza pública por las ofensas cometidas por el ciudadano. Yo que ni usted ni yo, como que pide excusas del que ofendió. Allá este general tuvo el valor de decir, con todos sus soles, públicamente, pido excusa al pueblo argentino por los desmanes cometidos por la fuerza pública. Eso hace una persona con entereza de carácter. Hay otro tema que nos conduce a la violación de los derechos humanos, de las garantías de la gente y la gente de a pie, que es el tema de la detención preventiva. Vuelven las 72 horas que habíamos superado ese tema, porque en esas 72 horas, infortunadamente, conocimos muchísimos casos de desapariciones extrajudiciales, de violaciones. Es que son 72 horas donde no se tiene mayor conocimiento, la gente no puede llamar, no puede decir estoy aquí, me está pasando esto y demás. Así que, nuevamente, el atropello contra los derechos fundamentales se evidencia en esa reforma a la justicia. Me parece peligrosísimo porque la persona podrá estar privada de su libertad 72 horas. Muchísimo tiempo. Es el artículo 15, dice, excepcionalmente y atendiendo las circunstancias especiales en que se producen ciertas capturas, la ley podrá establecer que la función de control de garantías se realice en un término superior, el cual no podrá exceder de 72 horas. Si usted va a estar en manos de su captor hasta 72 horas sin que intervenga el juez de garantías. No, y la experiencia nos ha dicho que ha sucedido en ese periodo. Soacha, Mondoñedo, han pasado tantas cosas, lo que pasaba en el Cantón Norte en una época, lo que pasaba en esas mazmorras del DAS. Eso, permitámoslo a través de esta facultad que se le da al que captura. Una pausita y regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Doctor Navas Talero, ¿qué otras perlas que vale la pena mencionar esta noche y que nuestros televidentes estén pendientes? Porque pareciera que los medios de comunicación no evidencian estas atrocidades que se están desarrollando en esta reforma y que el Congreso de la República está pasando sin pena ni gloria. Algunos medios permanecen calmados, como dándole un apoyo al gobierno, no han sido lo suficientemente explícitos para protestar contra esto. Pero mire, ustedes recuerdan que existía la inmunidad parlamentaria. O sea, que el parlamentario no podía ser capturado, sino después de casi de la condena. Eso había desaparecido. Entonces, si había pero la vienen añorando con una fuerza en el Congreso de la República. Oye, en el sistema actual, si hay indicios suficientes o un testimonio contra un parlamentario, bien pueden aprenderlo y tenerlo privado de libertad mientras se resuelve su situación. Ahora no. Ahora solo en caso de flagrancia o después de que se haya dictado resolución de acusación. ¿Quiere esto decir? Que cuando el parlamentario vea que su situación se va a complicar y es amigo del gobierno, puede conseguir un buen consejo para asilarse en Panamá
o en otro lugar. ¿Sí? O desde la clandestinidad, que ese es otro término que está funcionando mucho. Exacto, desde la clandestinidad como otro acto dignatario del Estado que está ahorita gozando de las mieles de la inmunidad que da el asilo. Entonces, eso es el colmo. Es decir, o sea que el Congreso de la República está aceptando que está compuesto por delincuentes. Yo personalmente no pido las garantías distintas a las de nadie, porque no aspiro a violar la ley. Pero aquí hay un artículo que lo hace a uno ser mucho más suspicaz. Dice, cuando los funcionarios antes enumerados, o sea, representantes, ¿no?, hubieran cesado el ejercicio de cargo, el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas. Esto quiere decir que no podría la Corte continuar investigando a aquellos que para llegar al cargo se aliaron con los paramilitares, porque en aquella época no estaban dentro de la función, y eso no es propio de la función. Sí, los que se hicieron elegir a punta de gatillo dicen, no, simplemente, a mí quíteme la Corte de encima. ¿Por qué? Porque yo cuando cometí ese hecho, yo no estaba ejerciendo la función. Era para llegar a ejercerla, pero no era. Entonces, muchos procesos que en este momento están en manos de la Corte podrían salir de aprobarse este artículo. Y obviamente, si le metemos el agregado de que no podrá capturarse, sino cuando haga resolución de acusación, pues ya habrá muchos que están buscando tiquete país. No, pues la estampida va a ser masiva. Sí, no, esto es vergonzoso. Lo que uno no entiende es cómo el Congreso de la República, que tenía tan mala imagen, bueno, es que continúa, no es que haya levantado mucho la cabeza, no ha tenido la oportunidad de reinventarse a través de este tipo de procesos que yo creo que los colombianos aplaudiríamos. No, que existiera un mayor... Estás equivocada. No, pues eso quisiéramos. Estoy hablando desde el deseo, creo yo. Del deseo, pero a los colombianos no les importa. No es sino que los medios de comunicación indiquen a alguien como persona de regular conducta para que la votación le aumente. Si eso que usted está diciendo fuera cierto, cuando la prensa ha denunciado en cantidad de casos, la gente no votaría. No repetiría 1, 2, 3 veces en el Congreso, tiene toda la razón. Repite, ustedes los periodistas dicen, este parlamentario está haciendo esto, mire, este hace esto, en los programas de la tarde los ridiculizan y todo. Llega el momento de elección y la gente sale a votar por ellos. Entonces yo digo, los colombianos no pueden quejarse del Congreso que tienen. Ese Congreso está ahí porque ellos le eligen. Ahora se dice algo que es sabio, que el Congreso es el reflejo del país. De manera que si ese Congreso le parece a la opinión pública que es malo, es porque el pueblo es malo. Pero con este ítem, fue lo que se eligió, vea, sí. Le vamos a una cosa, es que las jugadas son... Cuando uno ve a los políticos en campaña, yo soy político, pero por fortuna no uso promesas en campaña. Prometen cielo y tierra que voy a hacer esto y esto. Pero ahora cuando llegue el momento de votar, algo que puede afectar al ciudadano, dicen, no, mire, que el problema es que tengo que aceptar lo que manda la bancada. Deme un chancecito para que me explique esa parte que es muy interesante. Los invito a ustedes a ver y a escuchar nuestro editorial. Buenas noches. Lo que se conoce como reforma a la justicia, en verdad es una colcha de retazos a la que le han ido agregando toda clase de micos y de temas que nada que tienen que ver con lo que al ciudadano le interesa, que es cómo hacer la justicia más pronta y más cumplida. Nada tiene que ver con este objetivo, el periodo de los magistrados, la edad de retiro forzoso y muchísimo menos lo que se le ha venido agregando, que es un blindaje para que los parlamentarios no puedan ser, por ejemplo, detenidos, sino hasta el momento en que se produzca una resolución de acusación, cosa que no ocurre con los ciudadanos del común, o que se regule la pérdida de investidura para hacerla prácticamente inaplicable, o la doble instancia, lo que supondría el represamiento de más de 100 procesos que se están adelantando en este momento en la Corte Suprema de Justicia contra miembros del Congreso de la República. Eso entonces no es una reforma judicial. Es más, no se necesita cambiar la Constitución para conseguir una mejor justicia, basta con una voluntad política de hacerlo. Eventualmente, algunas leyes, una ley estatutaria
de la Administración de Justicia, una voluntad de todos los estamentos del Estado, incluidos desde luego los organismos de justicia. Lo mejor que le puede pasar entonces, inclusive al gobierno, pero con mayor razón al país, es dejar que este proyecto tenga una muerte lenta y que realmente no nos embarquemos en un proyecto que para nada va a resolver los problemas de la justicia. Doctor Navas Talero, nos quedamos antes del editorial con el tema de las bancadas. Vea, las bancadas tenían por objeto organizar los partidos para el efecto de que hubiera unanimidad en el pensamiento de un grupo. Esto es aparentemente... Pero como en este país ya no existen partidos políticos, sino un solo partido político, que es la Unidad Nacional, los directivos de las bancadas ordenan votar por lo que les ordene el presidente de la República. Entonces uno encuentra casos tan aberrantes como este. Cuando se estaba votando lo de la reforma a las regalías, había representantes de departamentos que iban a ser afectados por la reforma. Le decían, no, voten no. No puedo, la bancada me dijo que no, yo tengo que votar como ley la bancada. Pero muy seguramente cuando van al departamento van a decir que ellos votaron en contrario. Y el argumento es que tengo que respetar la bancada. Yo digo una cosa, si el día de mañana la bancada me obligara a votar a mí contra las gentes que me eligieron o contra lo que prometí en campaña, prefiero que me saquen del partido, pero no voy a hacer eso. Cuando se estaba votando la reforma a la justicia, yo hice algunas propuestas que les parecieron a ellos aceptables. Entonces hubo quienes votaron por mis propuestas. Estaba el ministro allá en la... Le decía que no. Y me atreví, no, cambio mi voto, cambio mi voto. Increíble. Sí, ya el representante dejó de ser autónomo para representar a su región o a su partido. El representante o senador va a votar por lo que le ordenen desde arriba. Y en este caso, donde hay unanimidad, solo se hará la voluntad del presidente. Y es que en este Por Congreso... eso es una precisión al país. Sí. Si esta reforma pasa como viene, con estos engendros, no le echen la culpa sobre el Congreso. Esto fue idea del Ejecutivo. Esto viene de la Presidencia de la República. Porque después ya los oigo a todos despotricando que esos representantes, no. Esto tiene la bendición del presidente Santos. Todas estas cosas que estamos denunciando acá. Entonces, no vayan a culpar a esos representantes y senadores, porque aquí está la voluntad del gobierno nacional. Y este proyecto ha sido defendido por el ministro de Justicia del presidente Santos. No el de Uribe ni el de nada. ¿Verdad? Que este es el pensamiento, esto es el pensamiento del presidente de la República con respecto al país. Doctor Navas Talero, y es que infortunadamente en el Congreso de la República el tema de la oposición quedó absolutamente rezagada. Sí, el único partido de oposición que queda somos nosotros, el Polo Democrático. Los demás son del Partido de Unidad Nacional. De manera que ellos votan lo que les ordene desde la Casa de Nariño. Pues no tienen que echarle la culpa a nadie distinto. Todo lo que el Congreso hace es por orden del presidente de la República. Yo dije en días pasados en un periódico algo que no gustó a algunos congresistas. Yo dije que el Congreso de la República no era más que la notaría donde se autenticaba la voluntad del Ejecutivo. El presidente ordena tal cosa y eso se hace allá. Pero la gente critica, ay, está bueno el presidente Santos, pero con ese Congreso que tiene, no señores, el Congreso está haciendo lo que Santos les manda. Nos reencontramos el próximo lunes 11 de la noche en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Gracias.